A leer el texto de Siracides 38, ese que le dije que aquí se usa como Siracides. Denle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. La mejoría viene del Altísimo, y es el Rey quien concede el don de sanar. Los conocimientos del médico le permiten andar con la cabeza levantada, hasta los grandes los admiran. El Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Acuérdate de aquella manera que endulzó las aguas amargas, y con eso el Señor dio a conocer su poder. Él da a los hombres el saber para que lo glorifiquen por los maravillosos remedios que creó. El médico los usa para curar y para quitar el dolor. El farmacéutico hace con ellos sus mezclas. De ese modo, las obras del Señor no se han terminado y continúa difundiéndose el bienestar por la tierra. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas, ruégale al Señor para que te cure. Renuncia a tus malas acciones, guarda las manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Ofrécele a Dios el incienso y la harina. Bien, muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Para iniciar esta formación bíblica, en primer lugar, quisiéramos darle a ustedes todas, una bienvenida a esta formación. Y también quisiéramos desde el primer momento, agradeciéndole al canal de YouTube de Atrio, de Buen Pastor, por facilitar, por medio de este canal, facilitar la transmisión para los demás que de pronto no están presentes, están en otras partes en el mundo y desean también estudiar la Sagrada Escritura. Y para esto, hoy estamos dispuestos para ofrecerle a ustedes y a todos que desean participar el tema que hemos hablado anteriormente, y ahora vamos a desarrollar un poco sobre este tema, porque consideramos que este tema es tan complejo y a la vez es muy importante. Se trata del espíritu y el alma. ¿Cómo entenderlos? Esto es la pregunta. ¿Cómo entenderlos a estos temas, tanto el espíritu como también el alma? Podemos entenderlos desde su existencia. Desde su existencia. Y de manera sencilla. A una medida mínima para comprender ambos temas, tanto el alma como también el espíritu, de que ambos existen.
aunque no le toca, no se toca, no se... pero existe. En su existencia, nosotros podemos hablar. Segundo, comprendemos a este tema desde su similaridad. Recuerda que la vez pasada hemos hablado de esto. Desde su similaridad. Ambos son una esencia. Ambos son una esencia. Y una esencia especial. Ahí decimos una esencia inmortal. Es la similaridad que podemos comprender. Desde este punto, ¿no? Comprender este tema tan complejo. Y luego, también podemos comprenderlos desde su característica específica. Por ejemplo, el alma tiene una característica específica individual. Y el espíritu es universal. Uno es individual, otro es universal. Y vamos a ver más adelante qué quiere decir individual, qué quiere decir universal. Seguimos. Aquí sí podemos descartar de que el alma, la esencia es individual. Su individualidad se considera, ahí falta una C, se considera de esta manera, que el alma es la esencia única de cada individuo, de cada persona. Lo que nos otorga nuestra identidad personal. Es lo que nos hace distintos de los demás. Yo soy distinto de Valencio o de María. Entonces, distinto, ¿no? El alma de los demás, incluso de incluso las personas que son gemelos, no son idénticos, sí. Ajá. Y ahí podemos decir que el alma se puede comprender desde su individualidad. No puede estar fuera de esto. También se puede comprender desde su conexión emocional. Recuerda que el ser humano tiene esta dimensión emocional. Entonces, podemos comprender el alma desde esta conexión emocional. El alma está asociada a nuestra emoción, nuestro deseo, nuestros recuerdos y también experiencias personales. Y es la parte de nosotros donde uno se siente, y uno se siente un amor, uno se siente dolor, uno se siente estar con alegría o triste. Y estos son esencia que corresponde al alma. Y también se puede comprender desde la vida después de la muerte. En muchas tradiciones religiosas se cree que el alma sobrevive, vive a la muerte del cuerpo físico y continúa existiendo en algún tipo de plano espiritual. Son explicaciones que trata para entender de que el alma es una esencia inmortal, ¿no? Pero corresponde a su dimensión individual. Padre, en Sí. caso,
Sí. Podemos decir que por lo menos cuando una persona ve a una visión de un familiar ya fallecido, puede ser que el alma esté por ahí, como quedó, como dice, que queda en un espacio, en un plano espiritual, o sea, ¿puede ser eso? Mira, la persona muchas veces cuando se mueren en un tipo de accidente, muere sin preparación, dice que su alma todavía no llega a mano de Dios, todavía está aquí en el mundo y está necesitando al ser vivos para su ayuda. Sí. Y a veces se manifiesta de que sí está todavía aquí en este mundo, porque su hora todavía no ha llegado, pero por un accidente, por un error, por alguien que maneja a toda mecha y se salió de la carretera, la persona está caminando tranquilo, se accidenta y se muere, sin preparación. Entonces, por eso se cree que el alma de la persona que muere repentinamente, ¿no?, puede estar todavía en el mundo. Y se manifiesta a veces, porque todavía está lejos de mano de Dios. Ok. Vamos a seguir. ¿Ah? Ok. Ahora vamos con la dimensión. Vamos con el espíritu, ¿no? Y para comprender bien el espíritu, ya tenemos una diferencia. La esencia de alma es totalmente individual, mientras la esencia de espíritu es universal. Sí. Vamos a comprender en adelante de por qué universal. Vamos a ver ahora, universalidad del espíritu. El espíritu, por otro lado, se concibe como una esencia universal que conecta a todos los seres vivos. Es la parte divina o espiritual de nosotros que nos une a todos, uno a otro. El espíritu, ¿no? Y también se comprende desde la conexión con lo divino, con un ser supremo. El espíritu se asocia a cualidades como la sabiduría, también como compasión, como la conexión con lo divino, y es la parte de nosotros que busca un significado más profundo en la vida. Cada ser humano siempre desea encontrar con un ser supremo, y más todavía el ser humano cree que hay un Dios que crea todas las cosas, hay un Dios que ama, hay un Dios que protege. Entonces hay algo más allá que se asocia con el espíritu, sí. El espíritu se asocia con lo divino. También se puede comprender desde la inmortalidad misma. Dice que al igual que el alma, el espíritu se considera inmortal también y puede trascender la muerte física. El espíritu puede conectarse con Dios, el espíritu puede conectarse con un ser supremo, el espíritu puede conectarse con el Creador. Esta es la diferencia. Es algo más universal, más grande. Seguimos. ¿Por qué se considera que ambas
son inmortales? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se considera que ambas son inmortales? Ahí podemos ver desde su naturaleza. La naturaleza del alma, la naturaleza del espíritu es intangible. Es intangible. Tanto el alma como el espíritu son entidades intangibles, no físicas, lo que dificulta el estudio científico. Los científicos hacen estudio, pero siempre viene una pregunta tras preguntas y siempre quieren saber realmente el espíritu, realmente el alma, y van a seguir estudiando porque son complejos. Y también se puede comprender desde tradiciones religiosas. Dice que la mayoría de las religiones del mundo postulan la existencia de un alma o un espíritu inmortal, ¿no? Como parte fundamental de la naturaleza humana. Entonces, para comprender de por qué se considera que ambas son inmortales, se considera desde este punto: su naturaleza intangibles, de su naturaleza que experimenta sobre la muerte, de su naturaleza que se cree en las religiones. Seguimos. Recomendaciones comunes y especiales. Uno, como recomendación, la distinción entre el alma y el espíritu siempre se basa en la idea de que la primera es la esencia individual y personal, y la segunda es la esencia universal y divina. Se trata del alma y el espíritu, ¿no? Y recomendaciones especiales. Ahí tenemos también 3 recomendaciones, o por lo menos 2. Uno es comprender el espíritu y el alma desde el contexto. Ahí yo lo puse desde el contexto de ajedrez igual, así igual. Porque recuerda que el ajedrez es una ciencia y esto le ayuda a la persona para comprender cosas más complejas en la vida. Cosas más complejas. Incluso comprender el alma y el espíritu desde el punto de vista de ajedrez. Por eso aquí puede comprender el espíritu y el alma desde el contexto de ajedrez. El ajedrez, con su tablero de 64 casillas y sus 32 piezas, es a menudo metáfora de la vida. Es una metáfora de vida. No solamente ahí uno tiene su tablero y sus piezas para jugar, sino ajedrez es igual que la vida misma. Cada movimiento en ajedrez es una decisión. El ser humano necesita pensar y decidir. Asimismo, cada pieza representa un aspecto de nuestra personalidad. Hasta incluso cada pieza representa la fuerza que nos influye a nosotros. Nos influye. Cada pieza. Seguimos. En este contexto,
que acaba de decir yo, ajedrez, en este contexto podemos establecer algunas analogías entre las piezas de ajedrez y los conceptos de espíritu y alma. El espíritu se puede compararlo como el rey. En el tablero hay un rey que está en medio, ¿sí? Esta es una manera para darle a entender, ¿no? Explicar, ¿no? El espíritu que nosotros siempre vimos como algo complejo, pero a través de ajedrez puede comprender algo. El espíritu se puede compararlo como el rey. El rey es la pieza más importante, asimismo el espíritu es importante. Y el espíritu, como es muy importante en el ajedrez, entonces llega a su momento la captura, entonces significa fin del juego. Solo para hacer una diferencia de su importancia. El espíritu es importante. Y él, como es importante, en el tablero, todos los jugadores tratan para tenerlo rey a su alcance. Así que ustedes puedan comprender. De manera similar, el espíritu podría considerarse como el centro de nuestra conciencia. Centro de nuestra conciencia, ¿no? Recuerda que muchas veces pensábamos que Dios está lejos. Resulta que no, Dios está en nuestra conciencia. Está presente en nuestra conciencia. Y Dios siempre se revela cuando la persona desea realizar una acción y la conciencia le dice no, entonces tiene que respetar la conciencia cuando le dice no. Y esto es sumamente importante porque hay alguien importante en la conciencia. Y la esencia de lo que somos es el espíritu. Hace que la persona se identifica universalmente, ¿no? Que somos, ¿no? Y también podemos distinguirlo o podemos entenderlo como una fuerza que nos impulsa, una fuerza que nos da la dirección en la vida. El espíritu nos da fuerza, nos guía y la persona se dirige por donde tiene que ir, tiene que dirigirse. Entonces, nosotros somos únicos, seres humanos somos únicos, porque tenemos alma, tenemos espíritu. Sí, somos únicos. ¿Seguimos? El alma, ahora vamos a hacer una diferencia también. La idea es hacer una diferencia para comprender mejor, ¿no? El alma es como la reina. Nosotros decimos espíritu como rey, entonces el alma es como la reina. Y en el ajedrez la reina es la pieza más versátil. La pieza que es capaz de moverse a cualquier dirección. Esto es la reina. Entonces, el alma hace que la persona individualmente, personalmente, se mueve, se convierte en una persona creativa, así mismo el alma.
se convierte en una persona creativa, una persona activa, y se compara como reina, ¿no? Reina, que siempre está moviéndose por todas partes. Pero, como he dicho, el espíritu tiene un nivel más alto. El espíritu tiene un nivel más alto, más universal. En el tablero, el rey es lo que está encima de todo. Está encima de todo, ¿no? Es solo para hacer una diferencia, porque como estamos hablando de algo complejo, como es el espíritu, como es el alma, complejo, nosotros tratamos para entenderlo a través de las piezas de ajedrez. ¿Seguimos? Ahora, como nosotros acabamos de leer la lectura, y ustedes también anteriormente hablaron de un relato de Lázaro, trataron de comprender el relato a través de pretexto, a través de contexto y texto, y por esta misma razón no debemos nosotros limitarnos al comprender contexto, porque contexto tiene como un montón de cosas que si uno compara con texto, es un montón de cosas, contexto. Si uno quiere comparar con pretexto, igual, contexto tiene un montón de cosas. Y vamos a saber de esto. Cuando hablamos de los contextos de un relato bíblico, nos referimos a los diferentes niveles de significados. También referimos a las circunstancias que rodean la historia. Recuerda que la Biblia está plasmado de relatos históricos, y no como uno piensa, son cuentos, no, son históricos. Entonces, ya cuando uno lee una lectura, ya saben de que tiene que dirigirse hacia el pasado, hacia la historia del pasado, hacia el escritor que vivía, para meterse en su historia. Entonces, por eso dice que tenemos que ir hacia la historia que lo rodea el texto, ¿no? Tanto en el momento en que se escribió, bueno, José Tuñón vive ahora, ¿no? Si José Tuñón vivió, si hubiera vivido el siglo pasado y hubiera escrito una cosa en la Biblia, nosotros tenemos que ir hacia él para comprender de él, comprender lo que él pensaba, lo que él considera la cultura, costumbre, pensamiento de aquella gente que él también lo rodea a él. Sí. Entonces, uno tiene que hacer un viaje al pasado, sí. Entonces, por eso dice que hay que saber desde este punto de contexto que lo rodea. Y aquí vamos a ver una cosa más. Dice que el contexto es muy importante porque nos ayuda a comprender mejor el mensaje
de la Biblia, el mensaje de una lectura, el mensaje de una enseñanza, a través del contexto, le hace poder a uno comprender el mensaje. De lo contrario, puede equivocarse, de lo contrario, puede hablar de otras cosas fuera del contexto. Sí, fuera del contexto. Y recuerda que un relato siempre escrito por alguien, escrito por un autor. Y por eso hay que saber qué es lo que quería el autor al escribir. Qué es lo que quería. ¿Qué es lo que desea transmitir? Ahí hay que saber desde el autor mismo qué es lo que quería transmitir. Y no solamente esto, la persona como que anda viajando al pasado, pero tiene que volver al presente, porque el mensaje tiene que aplicar en su vida presente. Sí, volver a aplicar en su vida presente, o volver a transmitir a los demás en actualidad. Vamos a ver más los contextos más importantes. Primero, contextos históricos y culturales. Contextos históricos, ahí podemos ver en qué época el tal relato se escribe. O puede ver también en qué lugar ocurrió tal hecho. ¿En qué lugar? Y esto pertenece a contexto histórico. También hay que saber cuáles eran las costumbres. Eran las costumbres, eran también las leyes, las creencias de este tiempo. Y esto pertenece a contexto histórico. Entonces, cuando ustedes escuchan una predicación y el predicador comienza a hablar de tal texto, ¿no? Pero ustedes pueden saber enseguida, esta persona solo se concentra en el texto. Esta persona no habla de los que están allá en aquel tiempo, de lo que se vivía allá en aquel tiempo. Y esto uno puede saber directamente, sí, a través de esto, a través del contexto histórico. Y contexto cultural, ahí la persona debe dirigirse para saber cuál era la cultura de la persona involucrada en este tiempo. Sí, involucrada en su historia. Y hay que saber también qué valores, tradiciones o ritos religiosos eran importantes para ellos en su tiempo. De pronto eran creyentes, se creían a Dios, pero por cosas del mundo, digamos, por su experiencia, entonces se dejaba creer en Dios y se desvió a otra cosa, creer en otra cosa en lugar de creer en Dios. Puede ser también. Entonces, cuando uno lee la lectura, algo tiene que aparecer en contexto cultural. Algo tiene que aparecer. Y para esto uno tiene que dirigirse hacia la pregunta: ¿cuál era la cultura
que se vivía en aquel tiempo. Y las personas involucradas, cómo es su mente, cómo es su pensamiento, cómo es su creencia, las personas involucradas en aquel tiempo. Y entender el contexto cultural nos ayuda a comprender las metáforas. Recuerda que Jesús mismo en su tiempo enseña muchas cosas utilizando parábolas para hacerle comprender a su alrededor, hacerle comprender el reino de Dios. Por ejemplo, él hace una comparación, una parábola para hablar de algo grandioso, pero se comprende. Entonces utiliza muchas metáforas. O utiliza también algo que para la persona, esta me da para saber, para saber. Y esto puede resultar hasta incluso cosas que anteriormente uno no conoce, pero a través de a través de lo que se busca, de lo que se desea saber, la cosa que quizás está oculta anteriormente, ahora ya puede saber, descubrir. También vamos a hablar de contexto literario que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Por eso yo no pongo acá. Y hay otro contexto que tiene características teológicas. Yo quisiera agradecerle a ustedes. Recuerda que ustedes habían hecho una cadena de oración por Padre Grisberg, Adolf Grisberg, que está en Alemania. ¿Recuerdan? Ustedes hicieron una cadena de oración por lo que él sufría de cáncer de piel. Y él mismo cuando hablamos por teléfono, me dijo, yo mañana voy a estar en el hospital por 20 días. Entonces, si usted me llama y yo no respondo, hay dos opciones: estoy muerto o estoy todavía en hospital, si yo no respondo. Entonces, cuando él le dijo esto, yo me vino a la mente, bueno, nosotros tenemos rosario cada día, además tenemos puesto oración en el canal de YouTube de Atrio el Buen Pastor. Vamos a hacer una cadena de oración, y por eso yo lo pedí a ustedes a través del canal, una cadena de oración. ¿Y qué resulta? A través de oración de ustedes, a través del canal de Atrio el Buen Pastor, el rosario, el Señor actúa, y el Padre Grisberg ahora está celebrando la misa tranquilo en un convento. Sí, porque se sanó luego su enfermedad de cáncer de piel. Se sanó milagrosamente. Sí. Y él mismo se sorprendió porque se sanó. Sí, se sorprendió con esta obra de Dios. Sí. Milagro de Dios. Sí, sí. Sí, milagro de Dios. Y esto implica de que la oración de ustedes tiene mucho poder. La oración que ustedes habían hecho a través del canal de Atrio el Buen Pastor. Mencionamos aquel día nombre del Padre Adolf Grisberg. Adolf Grisberg. Y con la oración se sanó el Padre Grisberg. Porque él mismo dice que yo con este cáncer no voy a poder vivir. Sí, cáncer de piel, no hay remedio, cáncer de piel. Pero mira ahora
se sanó de esto, limpio de tipo de cáncer. Bueno, Por la oración. También la forma Sí. de pensar de él, ¿no? La Esa es forma la positiva. forma positiva. Claro, El espíritu. claro, es espíritu y alma. Sí, sí, claro. En alma, uno pone todo en manos de Dios. ¿Te toca? Claro, claro, te toca. En el nombre del Padre y del Espíritu Espíritu Santo, amén. Gracias te damos, Señor, en esta noche por esta reunión con los hermanos aquí, donde estudiamos tu palabra, donde la fuerza de tu Espíritu, nuestra alma, que nos lleve con bien en este caminar, Señor. Esa sanación que viene de ti, que a todos nos atañe, te pedimos esa fuerza para que cuando estemos en esos momentos difíciles, en esas dificultades, con esas enfermedades, seamos positivos y sabemos que tú eres el médico que todo lo puede sanar. Por eso te damos gracias, Señor, en esta noche, y a todos nosotros también, a nuestros familiares, para que tú estés presente en ellos y nos protejas de toda enfermedad. Amén. El Señor esté con ustedes, el Señor, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Que pasen una excelente noche, ¿sí? Y gracias al canal de YouTube de Atrio Buen Pastor, al director, señor Feliciano. Muchísimas gracias. Ok, muy bien.